Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Claudia Palacios. Estoy muy feliz de que nos acompañen en este nuevo episodio de su espacio, Un Lugar Seguro. El día de hoy vamos a estar tocando un tema bastante importante y seguramente a muchas mamis les va a ser de muchísima utilidad. Hoy vamos a hablar sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y para eso nos acompaña nuestra psicoterapeuta ya de cabecera, Gabriela Miranda. Gaby, bienvenida. Gracias por estar aquí una vez más, ya te extrañábamos. Me gustaría empezar preguntándote, ¿qué es el trastorno del déficit de atención e hiperactividad? El trastorno de déficit de atención e hiperactividad o con hiperactividad en su abreviación a partir de ahora TDA para que no esté tan largo. Exacto. TDAH o TDA, ¿no? Dicen que el H es muda, pero aquí sí importa. Claro. Porque tiene que ver con la hiperactividad. Pero vamos a abreviarla como TDA. Ok. Entonces, bueno, es un trastorno donde existe un patrón persistente de inatención y de hiperactividad, como lo dice el nombre, pero también de impulsividad, que llega a interferir con las actividades cotidianas de la persona, que llega a impactar en el área social, en el área laboral, en el área escolar o en el área familiar, y que también llega a interferir en el funcionamiento del desarrollo. Este trastorno se va a caracterizar, bueno, por dos vertientes principales. La primera es la parte de la inatención, a través de algunas características muy específicas, y bueno, tiene que estar presente por al menos 6 meses. ¿A qué edad comienzan a presentarse los primeros síntomas o características? Esta es una muy buena pregunta porque va a depender mucho de los autores. Okay. Generalmente se habla que más o menos las características pueden presentarse antes de los 7 o 6 años, pero también hay algunos autores, y justo lo leía en estos días, que se mencionaba que desde la lactancia se podían llegar a presentar algunas características, Wow, ¿no? qué interesante. Como principalmente de la hiperactividad, como pues estarse moviendo mucho, ser muy inquietos, etcétera, aunque eso no significaría que ya la niña, niño, bebé ya tuviera hiperactividad. Ok. Pero bueno, más o menos la edad se puede llegar a presentar antes de los 6, 7 años. Okay. Generalmente se empieza a detectar un poco más cuando se inicia la edad escolar o la edad preescolar, y pues va a depender mucho del tiempo que se desarrolle el trastorno. Bueno, principalmente es un trastorno que se llega a desarrollar en las infancias. Se decía, o bueno, se dice que más o menos del 5 al 7% por aula es como el porcentaje de personas, de niñas, niños que tienen TDAH, ¿no? Wow. También es un trastorno con el que se ha tenido mucha controversia porque pues vemos a un niño inquieto y es como de ya, ¿no? Ya tiene TDAH, ¿no? Y la realidad es que no es así, o sea, también hay niños y niñas inquietos o inquietas que no tienen por qué presentar este trastorno, pero más o menos la cifra en cuanto a niños o niñas en edad escolar que lo pueden llegar a presentar es del 5 al 7% por aula. Ok, wow, es bastante elevado, creo yo, ¿no? Sí, bueno, y la verdad es que también con las estadísticas, conforme se van haciendo más estudios, pues las cifras van elevándose porque hay más datos. Claro, hay más datos, por supuesto. ¿Cuáles son estas características que pueden ayudar al papá, a la mamá o a los profesores a identificar un niño y canalizarlo, pues en este caso al especialista? Ok, sí, hay como algunas características o conductas muy específicas. Voy a tratar de irlas enumerando también de acuerdo al DSM-5, que es el Manual Estadístico y Diagnóstico, que se dedica como a pues poder clasificar los trastornos mentales y emocionales. Entonces, bueno, vamos a iniciar primero por la cuestión de la inatención, que eso sería como el déficit de atención, que es como la primera vertiente. En la inatención, bueno, tanto la inatención como la hiperactividad se tendría que presentar durante al menos 6 meses para que podamos clasificar ya como tal el diagnóstico, y bueno, lo tendría que hacer obviamente un profesional, no se puede hacer con este video, pero más o menos las características principales sería la inatención, como por ejemplo, pues que no te preste atención, que cuando le hables no, pues como que no te escuche, que le mandes a hacer ciertas tareas, sea escolares, domésticas, y las deje a medias, o le cueste mucho trabajo emprender ciertas actividades. Las personas que llegan a tener pues esta parte de la inatención o el déficit de atención, pues les cuesta mucho concretar las cosas, tienden a procrastinar, ¿no? Sea niño, niña, adolescente o adulto, ¿no?
Otro punto importante es que, bueno, pues no puede como poner cierta atención a los detalles, ¿no? Que eso también es importante. A lo mejor le das una instrucción y se perdió a media instrucción. Tiene dificultad para organizarse en las tareas, para organizar el cuarto, ¿no? Para organizarse en general. Cuando somos adultos y se presenta el TDAH, pues también, ¿no? Un caos para organizar reuniones, se me olvidan las cosas, llego tarde, ¿no? Etcétera. También va a evitar la persona, sea niño, niña, adolescente, adulto, iniciar actividades que requieran un esfuerzo de atención sostenida. Como por ejemplo, pues va a evitar a lo mejor iniciar ciertos cursos muy teóricos. Un niño o niña pues va a evitar empezar a hacer la tarea porque va a implicar un esfuerzo de atención, una lectura, etcétera. Con frecuencia, las personas que llegan a tener déficit de atención llegan a perder mucho, pues sus cosas en general, ¿no? Pueden perder en la escuela lápices, libretas, la mochila, ¿no? Etcétera. Y cuando somos personas adultas, pues bueno, o adolescentes, pues las llaves, el celular, etcétera. Ah, y bueno, también vamos a olvidar realizar actividades cotidianas, como por ejemplo llamarle a cierta persona, a lo mejor pues tenía un pendiente que era para hoy, se me olvidó por completo, ¿no? Tanto por la procrastinación como pues porque en verdad no, la atención a veces no da para las personas con déficit de atención. Y por otro lado está la vertiente de la hiperactividad o la impulsividad, que también se deben cumplir pues cierta cantidad de criterios para que podamos determinar si existe esta parte de la hiperactividad o no. Uno de los puntos como más relevantes a lo que más asociamos a veces esto de es que eres bien hiperactivo, es el jugueteo en las manos, ¿no? O que estemos moviendo mucho el piecito, ¿no? Que nos estemos ahí moviendo todo el tiempo. Bueno, eso no quiere decir que ya tengamos hiperactividad, pero sí puede llegar a ser una característica. Nos vamos las personas que llegan a tener TDAH, o bueno, principalmente esta parte de la hiperactividad o la impulsividad, pues se van a levantar más en ciertas situaciones, por ejemplo, en el salón de clases, ¿no? Las niñas y los niños que tienen hiperactividad pues van a andar por todo el salón de clases, no se van a poder estar sentados, ¿no? O sentadas. Y cuando somos adultos, pues a lo mejor ya no podemos hacer eso, pero pues sí nos vamos a estar como moviendo mucho en la silla, nos vamos a sentir como muy incómodas o incómodos estando en un lugar mucho tiempo. En niñas y niños, pues vamos a verles que están corriendo todo el tiempo, trepando, subiendo, bajando, haciendo, deshaciendo, que si bien es una característica pues también normal de niñas y niños, si lo veríamos en un patrón un poquito más elevado, pues tal vez con otro conjunto de las características, tal vez se podría estar presentando. El hablar excesivamente, ¿no? O sea, el no parar de hablar todo el tiempo, sea un niño, niña, adolescente, adulto, interrumpir incluso cuando las otras personas están hablando. Eso no solo se llega a ver en niñas, niños o adolescentes, también se llega a ver en adultos, que a veces está tanta la idea que la quiero soltar y entonces te interrumpo y no me doy cuenta a veces, ¿no? Que eso también a veces llega a pasar con las personas que tienen hiperactividad. Responde antes de que le hagas una pregunta, antes de que termines, ¿no? Es difícil esperar su turno en cualquier aspecto de la vida, de la vida cotidiana. En algunos casos estos síntomas pues se suelen presentar antes de los 12 años, porque pues el TDAH es un trastorno que generalmente se presenta en la infancia y se debe presentar en 2 o más contextos de nuestra vida, ¿no? O sea, digamos que si solo es en casa o si solo es en la escuela, pues tendríamos que evaluar pues más a profundidad, porque bueno, pues tal vez el niño o niña pues tiene ahí otras situaciones en específico que se tendrían que valorar. Y pues los síntomas, todos estos síntomas van a tener que interferir en el funcionamiento social, académico, laboral, familiar, etcétera. Pues también se puede ver como en puntos un poquito más específicos, pues que disminuye el rendimiento académico, que vamos a tener dificultades en la adaptación social, porque algo que se me hace muy interesante y que también es muy complejo, es que la personita pequeña, ¿no? Niña, niño o adolescente que tiene TDAH, como es muy inquieta, pues los maestros, las maestras lo empiezan a segregar, ¿no? Y es como, ya cállate, no te puedes estar quieto. Así es. Y eso, y más las conductas que tengamos como papás o mamás, pues también hace que, digamos,
esta parte social, la conexión social o las relaciones que va haciendo el niño o niña se van dificultando porque empiezan a generar baja autoestima. Es un trastorno que puede llegar a tener comorbilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que puede llegar a desarrollarse otros trastornos desprendidos de como por ejemplo depresión, ansiedad, algún trastorno alimenticio, ¿no? O simplemente tener baja autoestima, que también van interfiriendo en el desarrollo del niño, niña o adolescente. Y como, por ejemplo, a lo mejor pues interrumpe mucho o tiende a hablar mucho, pues también a veces los compañeros, compañeras pequeñitos, pequeñitas, pues no llegan como a entenderlo y empieza a generar como como una bolita de nieve en cuestión tanto escolar como familiar y social. Claro. Y por eso también se llega a interferir su desarrollo. Ahorita que comentabas todo esto, entonces, escuchando las características, eso quiere decir que se puede prolongar incluso hasta la etapa adulta. Ajá. Todos estos puntos que diste ahorita al final me parecen muy interesantes y muy importantes, porque entonces, ¿cómo puedo, si sospecho que mi hijo o hija tienen este trastorno, con qué especialista es el con el que lo puedo llevar para poder corroborar o descartar esta situación? Ok. Si se detecta en la infancia, lo más ideal sería, lo más ideal es que tengamos un seguimiento con un pediatra, ¿no? Como constante. Y de ahí, pues, checar primero como una revisión médica. Y si no, pues también podemos ir directamente con un psicoterapeuta o un neuropsicólogo o neuropsicóloga infantil para que se le haga como una evaluación un poquito más profunda del tema. Y también podríamos tener una revisión con un psiquiatra en dado caso de que los síntomas ya sean como más fuertes, más intensos, que interfieran mucho en sus actividades, que a nivel escolar, a nivel familiar, incluso a nivel social, porque muchas veces también las niñas o niños con TDAH tienden a ser agresivos, o sea, a veces es tanta como la energía que tienen, entonces como empiezan a ser también agresivos, más el cúmulo de estas partes sociales que mencionaba hace rato. Entonces sería como lo más ideal, ¿no? O sea, primero, pues descartar si hay alguna otra situación médica de por medio, y ya de ahí pues checar como con un especialista. Ir descartando, como nos comentabas en los videos pasados, ¿no? Siempre es como una atención integral, es importante ir descartando. Aquí hay una controversia muy fuerte, ¿no? Los chiquitos, sobre todo, que presentan esta condición, ¿tienen que ser medicados necesariamente? Y en este caso, ¿quién es el que determina si esto es necesario? Ok. Sí, es una controversia muy complicada y justo como te lo decía al inicio del programa, el TDAH es un trastorno que es muy controversial. Digo, obviamente tiene sus bases científicas para llegar como tal a ese diagnóstico, pero también es muy controversial porque antes se decía que era un trastorno que se empezó a generar o a crear o a ponerle el nombre como para etiquetar a los niños o niñas más inquietos o inquietas de lo normal, que si bien es cierto y ya empieza a interferir a veces como con sus actividades cotidianas, como con su desarrollo, como con su percepción, etcétera, pues también esto de los medicamentos es algo complejo. No todas las niñas, niños, adolescentes, adultos que tienen TDAH tendrían que estar medicados. La única persona que tendría que determinar eso sería un psiquiatra, y también se va a generar pues como tal una evaluación un poquito más exhaustiva o profunda para ver qué tanto están interfiriendo con sus actividades cotidianas, con su autoestima, con su vida. Porque bueno, es diferente un niño o niña que a lo mejor tenga pues TDAH, tendiendo un poquito más a la inatención, pero que se puede ir trabajando a lo mejor pues con terapia, a un niño o niña que tienda más a la hiperactividad y que tenga conductas muy agresivas, que eso ya también se relacionaría con otro trastorno, y que a lo mejor no pueda estarse quieto en ningún lugar y que eso le esté generando como muchísimos problemas con sus compañeritos y que en la escuela de plano ya lo sacaron de 3 escuelas, ¿no? Entonces, si bien eso lo tiene que desarrollar o más bien determinar como tal pues un psiquiatra o psicoterapeuta, pero bueno, el único que medica obviamente es el psiquiatra.
pues también tendría que ser una atención integral. Claro. Ok, como papás, ¿cómo podemos ayudarlo o cómo se trata, sí, cómo podemos ayudarlos? ¿Qué herramientas podemos hacer para saber cómo tratar a nuestro chiquito, nuestra chiquita o nuestra pareja que tiene hiperactividad y bueno, el TDAH? Ok, bueno, pues en primera hay que ir y primero checar si sí tiene TDAH o si no, o si tiene algunas características, porque como lo habíamos mencionado anteriormente, o sea, algún trastorno puedes cumplir algunos criterios, algunos rasgos, no quiere decir que eso ya te ponga como tal la clasificación del diagnóstico, pero puede estar interfiriendo en tu vida. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es descartar o confirmar si niño, niña, adolescente o adulto está presentando TDAH. Otro punto importante, pues, si es niño o niña, ¿no? Pues como papás, pues también tendríamos que formarnos en el tema, informarnos, capacitarnos, también pues incluso asistir como a terapia con el niño o niña para saber qué estrategias puede utilizar con él o ella, porque pues hay casos como muy particulares. Ayudarle mucho al niño o niña con su regulación y con un monitoreo constante de qué es lo que más le está costando trabajo. No desesperarnos como mamá, papá o cuidador o cuidadora primario si en la escuela no va tan bien, porque también es todo un proceso que también se tendría que acompañar de la parte pedagógica. Informarle, por ejemplo, a los docentes, a las docentes, que pues está presentando TDAH y también se requeriría un montón de capacitación en ese tema para ellos o ellas, pero pues eso como mamá no le correspondería. Y pues también hablar mucho con el niño o niña respecto a la parte social. Claro. ¿No? Como de, oye, ir tratando como de hacerle ver cuando sus conductas tal vez pueden generar una consecuencia, como por ejemplo, oye, si me interrumpes mucho, pues a lo mejor me puedo sentir mal, etcétera, principalmente para que la cuestión social se desarrolle un poquito, de una manera un poquito más saludable. Claro. Porque si no, pues a veces el niño o niña no entiende qué está pasando y solo lo regañan y entonces ya no sabe ni qué está bien ni qué está mal. Cierto. Y empieza como a limitarse en otros aspectos. Ayudarle también mucho en cuestiones de autoestima, acompañarle y hacerle entender que pues está padeciendo algo y que pues se tiene que estar trabajando. Claro. Y obviamente pues siempre acompañado de un profesional. Totalmente. La mayoría de niños, niñas que presentan TDAH, pues van a requerir atención de un profesional, tanto para el niño o niña y también como para la familia. Papás y la familia. Claro, sí, sobre todo, como dices, el cuidador primario, ¿no? Porque muchas veces papá y mamá tienen que salir a trabajar y quienes están a cargo de ellos es la abuelita, la tía, etcétera. Entonces, creo que ahí sí es un punto bien importante que tenemos que tomar en cuenta. Aquella persona que va a estar a cargo de nuestro pequeño, pues es invitarlo y hacerle partícipe de estas terapias y de esta información. ¿Este trastorno se cura o se controla? Esta pregunta también es un poquito complicada porque, pues, según las estadísticas, digo, sí hay personas que a lo mejor pueden crecer y ya no presentar el TDAH, pero la verdad es que los datos duros nos dicen algo muy diferente. En cuanto a estadísticas, pues más o menos un 70 u 80% de las niñas, niños diagnosticados con TDAH, ojo, ahí quiero ser como muy clara, diagnosticados ya teniendo un diagnóstico con un profesional, entonces serían 7 u 8 de cada 10, van a seguir presentando síntomas durante la adolescencia, ¿sale? Entonces, más o menos unos 2 o 3, pues se van a aprender a nivelar y los síntomas no es que van a desaparecer del todo, pero van a frenar, se van a controlar, van a disminuir bastante. Pero de 7 a 8 de cada 10 niños o niñas van a seguir presentando pues síntomas de TDAH en la adolescencia y un 60% o más van a persistir estos síntomas en la edad adulta. Claro. Entonces, la realidad es que sí, es un trastorno que la mayoría de personas va a ser persistente en la edad adolescente y en la edad adulta. Pero bueno, aquí, como comentabas, por eso es importante esa intervención, ¿no? de los especialistas para que, bueno, porque se puede vivir una vida plena y totalmente funcional, como hemos visto con otras cuestiones emocionales,
siempre y cuando vayas de la mano con especialistas, ¿no? ¿Alguna aportación adicional que nos quieras regalar, Gaby, acerca de este tema? Sí, pues principalmente que pues hay que checarnos, ¿no? Tanto si tenemos hijos, hijas, pues ver, ¿no? Si nuestro niño o niña pues está presentando alguno de estos síntomas, no diagnosticarlo, no decirle, porque muchas veces se utiliza mucho el término de hiperactivo, ¿no? Es que está de hiperactivo, es que míralo, ¿no? O sea, realmente no. Cierto. También los niños y niñas son muy inquietos e inquietas por naturaleza. Niños y niñas, por Dios. No por eso está mal. Claro. Pero si ya está presentando ya sea muchos síntomas o está interfiriendo mucho cualquier conducta, no solo relacionado al tema, sino cualquier conducta con su vida cotidiana del niño o niña, pues tendría que acudir con un profesionista. Y también a las personas adultas, pues muchas veces, o sea, presentamos o tenemos algún trastorno y no lo sabemos, entonces también por eso es importante acudir con algún profesional. Muchas veces en TikTok, bueno, de un tiempo para acá que el TikTok ha tenido como un mayor boom, a mí me ha tocado mucho en consulta que muchas personas, principalmente adultas jóvenes o adolescentes, llegan y es como es que vi estas características en TikTok y como que siento que tengo esto. En algunos casos, así es, pues sí le dan al punto, ¿no? Pero es importante que lo confirme un profesional. Claro. En otros no. Pero también utilizar las redes sociales como para diagnosticarnos, eso no lo podemos hacer, ¿no? Claro. Pero sí a veces ayuda como para que nos metan la espinita y digamos, a ver, pues quizá tenemos que checar esta parte. Claro, eso justo te iba a decir que, bueno, este tipo de programas y todo, como bien decías, no es que es ya, ¿no? O sea, tiene estas características, seguro es, ¿no? Pero sí nos pueden dar como una apertura, decir, bueno, algo está pasando, creo que es tiempo de acudir con el especialista, ¿no? Gaby, pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por esta información. Tus redes sociales, tu teléfono, ¿dónde te encontramos? Sí, claro que sí. Mis redes sociales son Psicología Integral de Vanguardia, mi teléfono es el 771-196-4072. Y me encuentro en la calle Doctor José María Banderas, número 102-1, en la colonia Doctores, en Pachuca, Hidalgo. Pues muchas gracias, Gaby, gracias por esta información y gracias a ustedes por acompañarnos. Aquí no nos vamos a cansar, número uno, de invitarles a buscar siempre ayuda profesional con los especialistas. Número dos, infórmense. Si tu papá, mamá, ya tienes este diagnóstico de tu hijo o hija, infórmate, porque como decía Gaby, es muy importante. Yo tampoco me voy a cansar de decir, el acompañamiento a una persona, híjole, es muy importante, porque incluso está comprobado que el apoyo social en cualquier situación médica funciona de una manera muy, muy positiva para los pacientes. Entonces, infórmense para que sepan cómo llevar esto. Y pues nada, compartan esta información. Sé que les va a ser de muchísima utilidad. Regálenme un like y yo les veo la próxima semana. Chao.